el viernes es los 5 días. Entonces, en teoría tendría que celebrarse el viernes. Pero por cuanto que no es una celebración religiosa la independencia de Israel, sino es una celebración nacional, entonces, y precisamente para que no haya conflicto con la celebración religiosa de Shabbat, entonces adelantó un día. Entonces se va a celebrar mañana, que realmente empieza hoy a la noche, y ustedes parece que están en horario de Israel, dijeron hoy porque en Israel ya empezaron. Qué bueno, están adelantados. Un día antes del Yom Ha'atzmaut, del día de celebrar el aniversario de independencia de Israel, que se celebra Yom HaZikaron. Es el día en que recordamos a todas las víctimas del... No, en el caso fue la semana pasada. Atentados terroristas, ¿no? De todos los soldados que dieron su vida por el Estado de Israel y todos los víctimas de atentados terroristas. También son considerados en Israel igualmente como si fueran luchadores, gente que murió solo por el hecho de ser judíos y por el hecho de estar en Israel. Entonces se los recuerda. Y desde el año 1948 hasta hoy en día, ¿cuánta gente piensa que fueron entre todos los soldados que dieron su vida y todas las víctimas del terror? Bien, un número más o menos. 100.000. Cuando fue la guerra de Yom Kippur y cuando fue la guerra de los 6 días, las dos ocasiones, primero los 6 días, se preparaban para decenas de miles de muertos. ¿Por qué? Porque dijeron, era una guerra muy terrible, se nos unieron todos los países árabes en nuestra contra, y decían, empezaron a preocuparse dónde vamos a enterrar a toda esa gente, porque no había ni siquiera cementerios preparados para así de una vez enterrar decenas de miles de personas. Y empezaron un plan de quizás cambiar parques, transformarlos en cementerios, y el rey de Lubavitch se opuso mucho a eso. Dice, de ninguna manera, no va a haber nada parecido a eso. Y una y otra guerra Israel fue protegido por Dios, y desde 1948, contando todos los atentados terroristas, todos los soldados que murieron en batalla, en conflictos, gracias a Dios no llegan a 24.000, son 23.419, que es mucho, pero el día de hoy es un día muy triste en Israel, porque pese a que el número dice es muy chiquito, 23.000 personas, pero en una población de 6 millones, casi no hay una familia que no haya sido afectada por eso. Casi no hay nadie, ningún israelí que ustedes hablen con estos días para decir no tengo un amigo, un conocido, un primo, alguien que recuerdan estos días. Y más, si muchos tienen más de un pariente cercano, de un amigo cercano que dio su vida por el Estado de Israel. Entonces es un día triste, de celebración, de introspección, de análisis, en que recordamos y agradecemos a todos los que se sacrificaron para que tengamos un país. Por otro lado, inmediatamente que termina Yom Kippur, Yom HaZikaron, empieza la gran alegría de la celebración del Día de Independencia. Pero primero se celebra a los caídos, porque si no fuera por el sacrificio de ellos no tendríamos lo que tenemos. Ahora, estaba buscando yo la forma de conectar la celebración, el recordatorio de aquellos que dieron su vida con el estudio de Kabbalah, que es lo que hacemos juntos. Y encontré algo muy interesante. ¿Alguien sabe dónde es Gush Katif o Gush Etzion? ¿Gush Etzion? No. Gush Etzion es una franja que está al lado de la franja de Gaza, en donde por suerte se puso
poblaciones judías abundantes para crear una presencia judía en esa parte de Israel. Fue un lugar de batalla muy fuerte por las condiciones geográficas, porque las fuerzas jordanas, egipcias y todos ahí siempre, como es la frontera más o menos de Israel, y por ahí cortaban, digamos, a Israel de lo más al sur. Entonces siempre ahí hubo batallas muy sangrientas, y en un momento la gente de Gush Etzion estaba rodeada por árabes. Estamos hablando de antes de la independencia de Israel, principios del 48, y todavía estaban los ingleses en Israel, que restringían mucho los movimientos de los judíos. No podían tener armas, no podían prepararse, defenderse casi en contra de los árabes. Entonces la gente de Gush Etzion pidió por favor refuerzos y armas, porque estaban sin nada. Entonces mandaron un grupo de... ¿Quiero un mapa de Israel por aquí? No, okay, no importa. Mandaron un grupo de soldados en una ruta directa a pie, porque no podían hacer transporte, si no los ingleses se iban a dar cuenta y los árabes se iban a dar cuenta, y no pudieron penetrar el bloqueo, tuvieron que regresarse. Entonces un par de días después decidieron, o al día siguiente decidieron, digamos que aquí está Jerusalén, aquí está Gush Katif, en vez de ir en la ruta directa, que es lo que esperaban, dar una ruta larga, pero que tenía mejores posibilidades de llegar. Y hubieron muchos atrasos, tenían que viajar de noche, caminando, eran muchos kilómetros, con carga muy pesada, porque llevaban armamento a pie. Y al fin de cuentas no pudieron conseguir suficientes fusiles para todos los... Iba a haber un grupo de 40 personas, entonces dijeron, bueno, que vayan nomás 38, porque no vamos a enviar a alguien sin arma, aunque sea para defenderse a sí mismo. Y finalmente ya era bastante tarde de noche, y estaban todos listos, y el comandante dijo, no, ya es muy tarde, mejor esperémonos hasta mañana. El comandante de la base, pero el comandante de este batallón de los 40, que ya eran 38, dijo no, porque ellos nos necesitan a nosotros, urge. ¿Qué pasa si los atacan hoy y no tienen las armas? Nos vamos igual. Y desobedeció la orden de su superior y empezaron a marchar. En el camino, ya cuando estaban bastante cerca, se les hizo día, empezó a amanecer, y se encontraron con unos árabes de un poblado local, y después de caminar como 6 horas, toda la caminata eran 7 horas, ya casi estaban, y no supieron qué hacer. Los dejamos, hay dos versiones de la historia, después van a ver por qué. Una versión es que eran unas mujeres juntando leña, otra que eran unos pastores, unos chamacos. Después de mucho debatir, los dejaron ir. ¿Y qué pasó? Ellos corrieron a la aldea, avisaron que venían y les hicieron una emboscada. Y los atacaron muy feo. Mientras tanto, la gente de Gush Etzion estaba esperando, sabían que tenían que llegar en cualquier momento. No llegan, se preocuparon mucho. Se comunicaron con la base y dijeron, ya salieron a las 11 de la noche y ya tienen que estar en cualquier momento. Y pasó todo el día y no llegaron. Y estos, me olvidé parte de la historia, que de los 38 que salieron, uno se lastimó la pierna y no podía seguir caminando, entonces dijeron, bueno, regresa, que estaba más cerca del punto de partida en el momento que se lastimó. Entonces él se regresó y dijeron, no se puede regresar solo, que 2 soldados le acompañan.
y nadie quería ir porque todos querían ir a la batalla, pero se separaron. Y los que continuaron dijeron, pobrecitos que se van solos los tres, es muy peligroso, están porque atravesar poblados árabes y era, entonces quedaron 35 nada más. Después los atacaron como a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, apenas amaneció, y todo el día estuvieron en batalla. No estaban abajo en el valle y los otros de arriba les disparaban cientos y cientos de soldados árabes que vienen de Jordania, de Egipto, y finalmente a eso de las 4:30 de la tarde terminó la batalla, mataron a todos los judíos, pero uno de los comandantes árabes dijo muchos años después, a mí me gustaría morir como ellos, porque dice que ya se les había acabado las municiones, las balas, ya no tenían con qué. Dice cuando los encontraron con piedras en las manos, que con eso se estaban defendiendo. Entonces no era el ejército todavía de Israel, porque no era Estado de Israel, estamos hablando a principios del 48. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe cómo se llamaba antes de que haya ejército fuera la organización? No estudiaron mucha historia de Israel todavía. Estudiar historia. La Haganá. Había dos organizaciones, la Haganá y el Palmaj. Que eran dos organizaciones de Haganá, quiere decir defensa, para defensa de los judíos, porque los judíos eran atacados y masacrados por los árabes constantemente. A los árabes, pero a los ingleses no les importaba mucho. Entonces, los judíos se crearon estas dos organizaciones para defenderse. Entonces, las fuerzas del Palmaj empezaron a averiguar, escucharon transmisiones por radio de que estaban celebrando los árabes, de que mataron a docenas de judíos, estaba en gran fiesta. Entonces, mientras tanto, los ingleses también se dieron cuenta de que algo estaba pasando y fueron a ver y encontraron y recobraron los cadáveres de los 35 soldados, que no eran soldados realmente, eran estudiantes todos, no eran gente entrenada como soldados, eran estudiantes y gente de mucha capacidad. Ben Gurión después dijo que de ese grupo de gente con facilidad podría haber salido un presidente, un ministro de cultura, o sea, gente muy capaz, muy preparada, con mucho potencial. Y los ingleses recuperaron los cuerpos, o los entregaron a los judíos, y 23 cuerpos pudieron reconocer, pero los árabes, eran tan crueles que atacaron a los cuerpos de tal manera, los cadáveres de tal manera que eran irreconocibles. No se podía, no podían saber quiénes eran, o sea, 23 sí, pero 12 que no, era imposible. Entonces llamaron al rabino general del ejército de Israel para ver qué hacer, y dice, yo no sé qué hacer. Y empezaron a consultar con distintos rabinos, hasta que llegó el rabino Ariel Levin. El rabino Ariel Levin era conocido como el Tzadik de Jerusalén, una persona sumamente sabia y conocedora, y él decidió que iba a hacer algo que se llama el Goral Agra, que es una fórmula cabalística en la que uno toma una Biblia, no cualquier Biblia, sino una Biblia especial. La primera Biblia que se imprimió fue en Ámsterdam, en el siglo XVI. O sea, la primera Biblia hebrea, 100% hebrea, y tiene la característica que en cada página hay 2 columnas en hebreo. Y dice, únicamente con esta Biblia se puede hacer lo que se llama el Goral Agra, que es la lotería que se llama del Gaón de Vilna, que se la llama así porque el Gaón de Vilna la utilizó, pero existía de hace muchos siglos antes,
Y la fórmula es que que se puede consultar con Dios a través de abrir la Biblia en una página así al azar y poner el dedo en un lugar y uno lee dónde aterriza el dedo. Y eso se supone, si una persona tiene la elevación espiritual, puede recibir mensajes divinos de esta manera. Y es interesante que el Gaón de Vilna vivió hace unos 200 años más o menos, pero hay récords, hay historias de un gran rabino, Rabbi Shaul, que varios siglos antes él se encontraba en una situación difícil porque había una gran sequía y dice, obviamente es un castigo por pecados de la gente. Entonces dice, la gente tiene que confesar sus pecados, aceptar, hacer teshuvah, y toda la gente lo siguió al Rab Shaul, menos hay un grupo de gente que cobraba impuestos, judíos que cobraban impuestos, pero que eran muy crueles y abusaban a sus propios hermanos. Entonces el Rab Shaul los mandó a llamar y les dijo, tienen ustedes que confesar vuestro pecado. Y ellos eran gente muy arrogante y muy insolente, y dijeron, de ninguna manera. Entonces, voy a ver mis notas, que no quiero fallar en ninguno de los detalles. Entonces él empezó a dudarse a sí mismo. Dijo, quizás realmente estoy exagerando. Quizás ellos empezaron a decir, ¿quién eres tú para criticarnos, para exigirnos teshuvah? Entonces él ayunó y rezó a Hashem y abrió la Biblia en el libro de Yehezkel, versículo 3:18, en donde dice Dios claramente al profeta Yehezkel, dice, es tu rol como líder del pueblo judío ¿cómo es la palabra? No criticar, sino darle rebuke, se dice en inglés. ¿Cómo se dice en español? No, es una palabra moderna, eso no es realmente. Regresar. ¿Eh? Regresar, ¿no? No, rebuke quiere decir, es criticar realmente a la gente. Hay una palabra más apropiada, no me acuerdo ahora cuál es. Pero decirle a la gente lo que hacen los profetas. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Le dicen a la gente que tienen que corregirse. Sí, es una forma de... Entonces, Dios le está diciendo a Yehezkel que si él no amonesta a los judíos y no les critica sus pecados, no solo que no está cumpliendo su función, sino que él está pecando, porque ese es el trabajo de un líder, reprimir, dar una reprimenda. Entonces, inmediatamente se dio cuenta que Dios le estaba diciendo que tenía que seguir dándole palabras fuertes a los judíos. Y después abrió el libro de Barim 28:7, porque Rab Shaul estaba un poco asustado porque esta gente que recolectaba impuestos eran gente muy poderosa y estaban tan enojados con él que aseguraron venganza en contra de él. Entonces él abrió en Barim 28:17, donde dice Dios va a causar a tus enemigos que se levantan en contra de ti, que caigan frente a ti.
Entonces fue una clara señal. Él se dio cuenta de que no tenía no solo de qué preocuparse, sino que tenía que seguir haciendo lo que hacía. En otra ocasión, Rav Shaul Cerero, en el año 5378, le había llegado el rumor de que su hermano había fallecido, pero no era algo muy claro. Entonces, si a una persona se le fallece un pariente cercano, ¿qué tiene que hacer? Luto, Shiva. Pero él no tenía el sentimiento de que no era verdad. Entonces también después de mucha meditación abrió Devarim 23:17 y dice: Bejai achi jaimach, tu hermano vivirá contigo. Entonces se dio cuenta que su hermano estaba en vida todavía. Entonces, volviendo a nuestra historia, Aryeh Levin encuentra frente a sí 12 cuerpos que no hay forma de identificarlos, no hay forma de enterrarlos. Y en Israel no existe la tumba del soldado desconocido, como en otros. No hay. Todos están identificados. Entonces no quería que esto sea la excepción. Entonces, él dice, bueno, vamos a probar hacer este coral, a ver si Dios está con nosotros, si se puede hacer esta lotería de abrir una Biblia y ver qué es lo que pasa. Entonces, el primer lugar que abrió fue el salmo que cantamos los domingos, está en la página 71 aquí abajo, donde dice: la Shem Haaretz Umloa, de la tierra y todos sus contenidos son para Dios. Ahora, en este siddur escribieron la Hashem, que es donde aterrizó su dedo, Lamed Yud Yud, pero en la mayoría de los textos la Hashem se escribe Lamed Hei. Y Lamed Hei, ¿cuál es el valor numérico? 35. ¿Cuántos soldados eran los que dijimos? 35 original. Y hasta hoy en día son conocidos como los 35 de Gush Etzion, o sea que el Lamed Hei, hasta hoy en día eso es en cualquier reseña histórica, las ceremonias que se hacen el día de hoy para recordar a los soldados, así se conoce como los 35. Entonces él se dio cuenta al ver esto que Dios le estaba diciendo: estás bien, estás en el camino de los 35, estás haciendo una buena... Dios, estoy contigo. Después se paró frente a uno de los 12 cadáveres, abre nuevamente el Humash y su dedo aterriza en la segunda página, bueno, no sé qué orden la pusieron, la página que empieza con In the Mountains of Judah, ¿sí? Y aterrizó. Hay dos que son muy parecidas, una empieza con Hashem, ¿no? La otra empieza con In the Mountains of Judah. Aterrizó en el Pasuk 4 del versículo 9 y dice, Binyamin Bagoral, ¿ok? Donde en inglés la traducción está un poquito distinta, por eso simplemente from type, no, ahí está, of Benjamin by lottery. Y este sistema que estamos utilizando, dijimos, ¿cómo se llama? Goral, lotería. Entonces, en otras palabras, le está diciendo el mensaje de Hashem que la lotería dice que este es Binyamin. Entonces se dio cuenta que estaba frente a la tumba de Binyamin Bogoslevsky, que era uno de los dos su nombre era Binyamin Bogoslevsky. Entonces inmediatamente lo identificaron. Luego abre nuevamente
la Biblia y aparece en el libro de Jueces, capítulo 9, abajo, versículo 23. Entonces, Elijah said, "See, your son is alive." Eliao, ¿dónde está? Rey Jaibenech. Entonces se dio cuenta que estaba frente al cuerpo de Eliao Ershkovich, que era la segunda de las víctimas. Y así fue abriendo y poniendo el dedo, y exactamente donde ponía el dedo, con los 12 cadáveres se pudo identificar. Cada uno correspondía a otro de los nombres. Y las familias, que a veces las madres tienen un sentimiento, estuvieron de acuerdo, porque si se les preguntó a cada uno si estaban de acuerdo después que se hizo la ceremonia, que se sentían que realmente estos son los restos de su ser querido, milagrosamente un gran grupo de judíos todos se pusieron de acuerdo en lo mismo. Todos dijeron que sí, que aceptaban este goral, este sistema, y que estaban satisfechos, que sí estaban bien identificados los 12. Ahora, hace 2 años, ¿se acuerdan que desaparecieron 3 jóvenes? Sí. Y trataron de hacer un sistema similar para ver dónde estaban, porque cada vez que se mandaban soldados a terreno enemigo, se ponía en peligro la vida de los soldados. O sea, ¿para qué arriesgarlos, entrar a Gaza, entrar a lugares sumamente peligrosos si hay alguna forma? Y entre todos los grandes rabinos que había en Israel, cada uno le pasó a otro el balón, como se dice, la responsabilidad, y nadie quiso hacerlo. O sea, Rabari Levin era una persona de una gran elevación espiritual, y él tenía la posibilidad de hacer algo así. Y a través de la historia hubo mucha gente que hizo similares comunicaciones con Hashem a través de... Pero, como explicamos, era algo que quería explicar también, dijimos, no cualquier Biblia, sino esa Biblia especial que dijimos que fue la primera Biblia impresa de hebreo ¿Por qué la primera es tan importante? Con pureza, con santidad. Hay una historia muy interesante de un talmudista que estaba estudiando el Talmud. Llegó a un pasaje sumamente profundo y no lo podía comprender. Por más que se esforzó, preguntó, no había manera de descifrarlo. Rezó, ayunó, rogó 3 días y 3 noches, hasta que finalmente encontró la solución. Poco tiempo después estaba en la sinagoga y había un grupo de gente muy simple. Estaba estudiando Talmud. De casualidad estaba estudiando justo la misma página. Y dice, voy a tener la oportunidad ahora de enseñarles y el maestro, que era una persona sumamente simple, llega a esa parte del Talmud y él está esperando a ver qué va a pasar, y la explica con toda facilidad y sencillez. En ese momento el hombre casi se desmaya. ¿Cómo puede ser? Dice, a mí, que yo pensé que era un sabio, que pensé que sabía, que me tardó 3 días descifrarlo, y este simple maestro, entonces quiere decir que soy falso, no soy sabio, no sé nada. O sea, ¿cómo puede ser? Y se deprimió muchísimo. Esa noche tuvo un sueño, que le comunicaba que realmente no tiene que preocuparse. Él fue el que trajo el conocimiento al mundo. Antes no estaba disponible, no estaba accesible. Una vez que él lo trajo y que está accesible, que está en el mundo, ya todos pueden accederlo de una forma mucho más simple. Él tiene el mérito. Entonces, cuando uno hace algo por primera vez, y dicen que es una de las explicaciones que dan, que esa Biblia es tan especial, por eso, porque fue la que trajo esa forma de Kedushá al mundo, y por eso Rabari Levin
decidió exactamente usar esa Biblia y que no cualquier Biblia tiene las mismas atributos. Ahora, yo busqué imágenes, ¿no? Hay imágenes muy claras de esa Biblia. No tuve mucho tiempo, pero es algo sumamente fascinante e interesante cómo se mezclan, ¿no?, las dos cosas. Dijimos el día de hoy que se recuerda a los soldados, la gente que dio su vida para el Estado de Israel, y que, entre paréntesis, primero se los enterraron allí mismo en Gush Etzion, y después hubo una batalla muy sangrienta en que mataron, por suerte, hombres y mujeres y niños se fueron antes de Gush Etzion, pero esa era la línea de defensa contra los jordanos, y perecieron en la guerra de independencia de Israel, perecieron todos los que estaban defendiendo ahí, cientos de personas. Lamentablemente fue la batalla más sangrienta, pero ellos fueron los que lograron detener el avance de las tropas y que no puedan llegar a Jerusalén. O sea, esos cientos detuvieron a decenas de miles de árabes, y ya llegaron mucho más, ya no pudieron conquistar todo Jerusalén. Entonces tuvieron que sacarlos de Gush Etzion, a los cuerpos, y reenterrarlos en Har Herzl. ¿Alguien sabe dónde es Har Herzl? Monte de Herzl. Monte de los Olivos es el que está al lado del Monte del Templo, que es el panteón uno de los más antiguos judíos que hay, muy santo el lugar. El Monte Herzl es un panteón moderno militar que está al lado del Museo del Holocausto de Yad Vashem, y ahí están todos los grandes primeros ministros, presidentes, generales, soldados rasos. Todo es el cementerio militar y de las víctimas del terror. Ahí están enterrados, no todos, porque hay otros cementerios militares, pero ese es el más importante, y ahí los transfirieron a los 35 de héroes de Gush Etzion, los transfirieron ahí en el año 1949. Y es un lugar muy importante. Yo siempre que voy a Israel les visito ahí, porque son la gente que facilitaron el Estado, que son los que hoy recordamos. Cada tumba es una historia, hay sin fin de gente ahí que merece ser honrada y que merece ser recordada. Y no solo recordamos a los muertos, se quería compartir con ustedes algo que mi último viaje a Israel conocí a una persona muy interesante. Se llama Shaul Sapir. Él fue uno de los soldados del Palmaj. Dijimos que había dos, que estaba la Haganah y el Palmaj, antes de que exista el Estado de Israel. Y él era de un grupo que se llama Mistarbim, que como él creció en un país árabe, hizo aliyá a Israel en 1943, entonces él sabía hablar árabe a la perfección, las costumbres, los dialectos, etc. Entonces él sirvió al Estado de Israel muchas veces disfrazándose de árabe. Y en una ocasión hubo un jeque árabe que vendió mucha tierra a Israel, porque mucha gente piensa que Israel robó tierras. No hay tal cosa. Cada milímetro piensa que la tierra israelí es nuestra y todo se compró. Pero él tenía mucho miedo, estaba en el Negev, en el sur de Israel, en el desierto, de que lo iban a matar. Y hasta hoy en día, cualquier árabe que vende tierra a un judío, lo matan. Entonces lo que hacen es se escapan, no sé. Entonces él se volvió el guardaespaldas del jeque árabe. Se vistió como
como árabe iba con un gran sable, por aquí creo que tengo una de las fotos. Y dice varias veces los árabes que trataron de matarlo, él le salvó la vida al jeque árabe, porque si no, nunca iban a vender, nadie iba a querer vender tierras árabes a los judíos. Entonces, acá hay una foto de él cuando está disfrazado de árabe, se alcanza a ver con la cafilla y todo, siendo el guardaespaldas del Sheikh Suleiman de Rahat. Y después, como se dieron cuenta de que tenía esa capacidad, lo mandaron como espía a varios países árabes y tuvo 2 años sin volver a Israel por Siria, por Irán, por todos los lugares que son amigos de Israel. Y el amigo de él, dice el compañero de él, lo encontraron y lo ejecutaron. Pero él, yo lo vi hace unos meses en Israel, en el Museo del Palmach. Recién este año se imprimió este libro con sus memorias y se lo compré y se lo compré allá y me lo firmó. Me emocionó mucho porque aquí está la dedicatoria, porque muchas veces recordamos a la gente que ya se murió, pero es una persona, imagínense el sacrificio de estar 2 años como espía yendo a países árabes, de lugar en lugar. Al compañero lo encuentran, lo ejecutan y él sigue adelante. O sea, muy, muy interesante. Otra historia también similar, que es bueno recordar el día de hoy, la historia de Eli Cohen. ¿Alguien conoce la historia de Eli Cohen? No, okay. Eso la voy a compartir también porque aprendí algo muy interesante este viaje. Eli Cohen es conocido como el espía de Champagne también. Él fue fue un judío también que nació en un país árabe, pero se crió en Israel. Y Israel lo preparó para que vaya a Siria como espía. Pero no lo mandó directamente a Siria, lo mandó a Argentina. Argentina está lleno de árabes. Y ahí empezó a hacer negocios y se metió, digamos, en la sociedad del jet set de los sirios en Argentina y se hizo muy amigo del que iba a ser el futuro presidente de Siria en la Argentina. Y él, cuando se hizo presidente, lo invitó y lo llevó y él se volvió el asesor del presidente del ejército sirio. Sí. Está diciendo que hay espías, estoy entendiendo que hay espías mundialmente, todo el mundo espías iraní. No en todo el mundo, en los países enemigos. Okay. Entonces, Eli Cohen, por ejemplo, era el consejero del ejército, es increíble que... Entonces él les dice, miren, para camuflajear mejor en el Golán todas las posiciones donde hay cañones para atacar a los israelíes, les recomiendo los árboles más frondosos y mejores para camuflaje son eucaliptos. Planten eucaliptos encima de cada búnker, encima de cada cañón. Y por la noche él les mandaba un mensaje a la radio al ejército israelí diciendo, donde vean árboles de eucaliptus, ahí están escondidos los árabes. Y fueron muchas. Él fue la persona, si hay una persona que se le puede agradecer el que tengamos el Golán en mano de israelíes, es lo que hizo Eli Cohen. Y me tocó esta vez visitar lo que era en el Golán, el headquarters, la central del ejército sirio, que ahora está en manos de Israel. Y ahí hay un memorial, eventualmente lo encontraron y lo ejecutaron. Y porque lo colgaron, porque fue la mayor vergüenza para el ejército sirio. Y esas cosas ni se enteraron ellos. Ni sabían hasta que Israel los bombardeó con tanta exactitud y recién ahí se dieron cuenta
¿quién dijo de poner los eucaliptos y todo eso? Años les tardó darse cuenta, si es que se dieron cuenta de todo lo que él hizo. Y hicimos un tour en jeep de esa zona del Golán y visitamos distintos lugares de batalla. Y mientras íbamos también nos mostraron algo muy interesante, que Israel cavó unas defensas antitanques, que son una especie de rampa que permite a los tanques ir en una dirección, pero no en la otra. O sea, para que los tanques de uno puedan entrar al territorio enemigo, pero que los enemigos no puedan entrar al territorio de uno. Entonces, eso es algo que no tenía que ver con el icón, pero que los sirios mismos se dieron cuenta de que Israel estaba haciendo y dijeron, nosotros también los vamos a copiar. Pero los copiaron exactamente como Israel los hizo, porque ellos no entendían muy bien cómo funcionaban. Y cuando fue el momento de batalla, los tanques israelíes pudieron entrar a Siria y los sirios no podían porque copiaron, no hicieron como imagen de espejo reverso, sino hicieron exactamente lo mismo. Y hubo tantos milagros y tantas maravillas realmente que yo sé que fue mi viaje a Israel número, ya no sé cuánto, 30 y algo quizás, pero cada vez que uno va aprende y conoce gente nueva y ve cosas nuevas y aprecia los milagros que hace Dios para que tengamos realmente la tierra de Israel. Y el día de hoy es un día bonito para recordar. Los invito a que entren a internet hoy a la noche y recuerden, busquen la historia de alguna persona, algún soldado que dio su vida por Israel y que nos debemos saber que tengamos el Estado. Sí. Esta es la pregunta. ¿En Israel se gana a través de tanques militares, de soldados? ¿Se gana o se protege? Las dos cosas. O sea, que la tierra se gana a través de guerra. ¿Qué es lo que nos cuenta la Biblia? ¿Cómo conquistó Yoshua la tierra y Moisés la tierra de Israel? Con guerra. ¿Derramando sangre? ¿Hay otra forma de hacer guerra? ¿Guerra espiritual? Pero para conquistar tierra material es con guerra material, derramando sangre. Me voy a sentir muy mal de estar en una tierra derramando sangre de mis hermanos espirituales. ¿No tiene que ir entonces? No, Israel Hashem está en todo el mundo. Hashem es todo el mundo. No hay ninguna tierra en el mundo que no fue conquistada derramando sangre. Bueno, de ahí del Golán se ve Siria y los sirios no avanzan a atacarlos. O sea, porque están bombardeando, se están atacando, pero Israel no actúa, nomás está observando. No, Israel, claro que no, está observador y lo interesante es que Israel está ayudando. Muchas veces llegan de los dos lados, víctimas de los dos lados heridos. Israel los recibe. Y es un fenómeno muy interesante porque adentro de Israel hay de todo. O sea, hay árabes, Israel no discrimina y sí. Todo. Y hay un grupo que no son árabes, pero que viven en Israel, que se llaman el nombre, que son árabes pero no son musulmanes, digamos, pero son buenos ciudadanos de Israel y van al ejército y están en la policía, en todo, son gente muy positiva, pero ellos tienen mucha enemistad con una de las facciones que están peleando ahora en Siria y están muy en contra de que Israel los recibe y les dé tratamiento médico. Y ya pasó más de una vez que bloquearon a las ambulancias de Maguen David Adom para sacar a los árabes. O sea, judíos están ayudando a árabes y otros árabes dicen no, de ninguna manera. Entonces, pero Israel sí tiene las fronteras están cerradas, ojo, pero pues, si llega alguien y se está muriendo, Israel lo va a atender, lo va a recibir. ¿No?
¿Qué dices del musulmán como la presidencia de Londres? El musulmán que ganó la alcaldía de Londres. No nada de él. Europa ya está perdido, lamentablemente. Sí. Toda Europa es un desastre. Lo que pasó en Alemania el día de ayer fue el atentado de cuchillos, acuchillando gente y gritando al agua. Está muy peligroso todo. Francia ya se abandonó. Toda Europa está muy peligroso. Los árabes la conquistaron totalmente. Se está mucho más seguro hoy en día en Israel que en cualquier país europeo. Mucho más. ¿Por qué van ganando terreno? ¿Por qué van ganando terreno los árabes? Porque les dejan. ¿Quiénes les dejan? Los europeos. Con sus políticas liberales. Entonces es bueno lo que está pasando en Siria ahora, porque mientras ellos se pelean, nosotros no. Y el Golán es lo más importante que tiene Israel, porque antes constantemente disparaban y bombardeaban y atacaban, y ahora Israel está arriba y puede defenderse. Sin el Golán Israel está muy en peligro. Y el movimiento de Turquía con Siria también lo están viendo. También todo eso es positivo, mientras ellos se pelean entre ellos, tienen menos, las relaciones de Israel y Turquía, que habían estado muy mal, ya están mejorando mucho a raíz de esto. Sí. Fue un viaje realmente muy interesante. Fue el primer viaje que yo hice llevando a mi comunidad, porque antes se llevaban jóvenes, llevaba viajes personales, familiares, etc. Y fue sumamente interesante. Estuvimos en Hebrón en el día del atentado, no sé si se enteraron del día que el soldado se defendió y mató al terrorista y ahora lo tienen pobre. Esa mañana, ese día estuvimos en Hebrón, era Purim. Fuimos a visitar, dimos como 500 o 600, ya no me acuerdo, Mishloach Manot, canastas de comida para los soldados. Y llevé también dulces de Tijuana para los niños de Hebrón. Fui con maleta. A los soldados les conseguimos en Israel su canasta, pero para los niños de Hebrón quería llevarles algo especial, entonces llevamos de aquí unos dulces hechos en Tijuana y les fascinaron a los niños. Puse en Facebook una foto de ellos, los niños disfrazados y repartiendo los dulces. Y pese a que esa mañana había habido un atentado, bailes y música y festejo en Hebrón, como que nada. O sea, pero a mí se me hizo raro porque cuando llegué estaba todo muy cerrado, mucha seguridad. Yo no sabía que había habido un atentado. Unos minutos después llegamos y los soldados no nos dejaban pasar. Y dije, oye, ¿cómo vengo aquí con el rabino? Me invitó, está esperando, somos de Shabbat. Ok, pasen. Y ya nos metimos en un lugar y dice, no, ahí no se estacionen al lado de los soldados, de uno de los puestos. Dice, no, porque aquí les pueden tirar piedras de arriba a los árabes y les pueden dañar el carro. Porque Hebrón son 120 familias judías rodeados de 40.000 árabes hostiles. Porque hay árabes que sí se llevan bien con los judíos o que no se llevan mal, pero estos son abiertamente hostiles, o sea, son gente muy difícil. Dice, no, aquí no se estacionen porque a lo mejor métanse más familia. ¿Cómo? O sea, ellos, pobrecitos, los soldados están parados ahí, en cualquier momento les pueden tirar piedras, disparar cualquier cosa y ellos están preocupados porque a mi carro no me lo apedreen, ¿no? Si ni era mío, era rentado. Entonces, que eso fue una sorpresa fea también que me llevé cuando averigüé. La tarjeta de crédito le cobre a uno en todo el mundo cuando renta un carro. Y me dijeron, en Israel no. Y eso se me hizo muy feo. O sea, no por antisemitas, pero porque lamentablemente hay muchos casos en Israel de que muchos ataques, ¿no? Como estos jóvenes que fueron yendo a Hebrón precisamente, el Waze los mandó por una calle equivocada y les incendiaron el carro y de milagro ellos salvaron su vida. Entonces el seguro. Tuvieron que pagar el seguro del carro.
No, yo saqué seguro no con la tarjeta, pagué seguro para estar tranquilo, pero fue una experiencia realmente muy hermosa. Ahí celebramos Purim 48 horas, porque se celebra un día afuera de Jerusalén y al día siguiente en Jerusalén. Entonces, en Hebrón se celebra un día antes, por ejemplo. Entonces fuimos a bases militares afuera, después adentro. Fue algo sumamente suerte. Se puede entrar a la gran mayoría de lo que es la cueva de Machpelah, a casi todas las tumbas. Hay un área que no hay, no sé por qué, no nos dan acceso. Inclusive la parte que sí no siempre se puede entrar. La mayoría del tiempo sí. Nosotros visitamos, rezamos ahí, hicimos nuestras solicitudes. Fue algo muy emotivo, también muy bonito. Estuvimos en Hebrón, que casi no había turistas ese día porque la gente estaba asustada. Fuimos a Betlehem también, a la tumba de Rachel, Kever Rachel. Todos los lugares cabalísticos, en Tzfat, Rabbi Meir Balanés, Tiberia, la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, el Merón. Fue una muy bonita experiencia y ya esperamos hacerlo ya anualmente ese viaje porque tan positivo fue. Muy bien. Ok. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Una última pregunta de alguien? Yo tengo una pregunta, pero antes de este tema, sobre el macer. ¿El macer lo guarda cierto tiempo o en qué momento uno puede darlo? O a quién, ¿cuál sería como la primera persona que se le podría dar el macer? O a darlo a la sinagoga, o mandarlo a una yeshiva, o ¿cómo se podría hacer? Que son muchas preguntas, pero el macer, lo más rápido que uno puede dar es mejor darlo, no guardarlo, no juntarlo, sino darlo. Todas las mitzvot hay que ser rápido para hacerlo. Si uno le pagan semanalmente dan macer. Si uno paga mensualmente. Apenas uno recibe, se paga el 10 o el 15 o el 20%, dice esto es mi macer y lo entrega. O lo puede dar a una sinagoga, lo puede mandar a Israel. Hoy en día es tan fácil enviar dinero por PayPal, por Cash, por tantas aplicaciones y ciertas que hay que en momentos uno puede. Hay que tratar de dar a la mejor causa posible. Ayudar localmente siempre es bueno, pero también es bueno ayudar a nuestros hermanos de Israel. Yo divido el dinero como lo mandamos de distintas maneras, un poco localmente, un poco a Israel. Nos puede dar a yeshivot, para estudio de Torah, sinagoga, para